¿Alguna vez has imaginado que la noche de Halloween podría esconder horrores más allá de los disfraces? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante Halloween. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era el 31 de octubre y la niebla se deslizaba por las calles de mi vecindario como un manto oscuro. Las casas estaban decoradas con telarañas y calabazas talladas, algunas con luces parpadeantes que ofrecían un espectáculo de sombras inquietantes. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera festiva se tornaba en algo mucho más inquietante, como si las risas de los niños se ahogaran en el susurro de algo mucho más siniestro. Esa noche, decidí quedarme en casa. No era muy amante de las fiestas de Halloween, siempre había sentido una extraña aversión hacia la oscuridad que reinaba en esta época del año. Mis amigos insistieron en que saliera, invitándome a la Casa del Terror, una antigua mansión en las afueras de la ciudad, pero la idea de adentrarme allí me resultaba intolerable. En su lugar, opté por una noche de películas de terror acompañada de una taza de chocolate caliente y mi manta favorita. Mientras me acomodaba en el sofá, el silencio de la casa se sentía envolvente, casi opresivo. Las luces temblaban con cada ráfaga de viento. Encendí el televisor, buscando distraer mi mente, pero el volumen de la película parecía disminuir la intensidad de la experiencia. Era como si el terror no pudiera atravesar el umbral de mi sala. La primera película, un clásico de culto que todos conocían, comenzó a atraerme lentamente hacia su narrativa. No obstante, a medida que la trama avanzaba, empecé a sentir que algo no estaba bien. Silencios prolongados interrumpidos por gritos en la pantalla provocaban una sensación de incomodidad creciente. Mis pensamientos comenzaron a vagar hacia la casa al lado, la de la anciana que rara vez salía. La historia contaba sobre un grupo de amigos que, al igual que yo, decidieron pasar la noche de Halloween en una casa embrujada. Recordé que varios vecinos comentaban en la última reunión que se habían escuchado ruidos extraños provenientes de la vivienda de la anciana. Murmullos suspicaces empezaron a formar en mi mente. Mi curiosidad, antes dormida, se avivó de manera inquietante. ¿Y si todo era verdad? Decidí que no podía quedarme quieto, así que me levanté, casi en un trance, y fui hacia la ventana. La vista era desoladora, con árboles que se agitaban y sombras que danzaban al compás del viento. Una ráfaga más fuerte hizo que mis cortinas se movieran, y por un momento, pensé que vi una figura desvaída en el jardín del vecino, pero me convencí de que solo era mi imaginación. Aún así, una inquietud se afianzó en mi pecho. Decidí extender mi mirada hacia la casa de la anciana. La luz parecía apagada, pero en el fondo de mi mente, el deseo de descubrir más era abrumador. Sin poder resistirme, opté por salir al porche. El aire crujía bajo mis pies, y la brisa nocturna me envolvía como un murmullo lejano. Tomé un respiro profundo y me dirigí hacia la verja que separaba nuestras casas. Cada paso resonaba con una claridad perturbadora y, en el instante en que llegué frente a su puerta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era una puerta antigua, de madera desgastada, decorada con una pequeña calavera que parecía sonreír macabramente. Sin pensarlo mucho, levanté el puño para golpear. Un sonido sordo reverberó en el aire, como si la casa misma temiera romper el silencio. Pasaron algunos segundos que parecieron horas. Solo un eco de la noche me contestó. Listo para darme la vuelta, escuché un ligero crujido tras la puerta. La esperanza de que alguien abriera la entrada se desvaneció, y algo dentro de mí se estremeció. ¿Debía marcharme o seguir intentándolo? Decidí esperar un poco más. Mi impulso de curiosidad se apoderó de mí, y tras un momento de titubeo, decidí girar el pomo con cuidado. La puerta, para mi sorpresa, se abrió sin resistencia, revelando un pasillo oscurecido por el polvo y telarañas. El aire ahí dentro estaba cargado de un hedor intenso y a humedad.
Frío y escalofríos me asaltaron al mismo tiempo, pero la curiosidad me empujó hacia adentro. Con la luz de mi teléfono como única guía, avancé lentamente. Las paredes estaban adornadas con retratos viejos, sus caras estaban casi borradas, pero sus ojos parecían seguirme, vigías de un secreto olvidado. Cada paso resonaba como un lamento, y la sensación de ser observado creció en intensidad. Me sentí como un intruso en un lugar que no debía habitar. De repente, un susurro recorrió el aire. Me detuve en seco, el corazón desbocado en mi pecho. «Ve a casa», decía una voz apagada, como un eco lejano. Miré hacia atrás, esperando ver a la anciana o algunos vecinos que, quizás, querían sacarme de la locura en la que me había metido, pero solo había un vacío monumental. El susurro persistió, y decidí que era hora de marcharme. Sin embargo, un impulso casi sobrenatural me llevó a inspeccionar más. Seguí caminando, siguiendo lo que parecía una luz tenue al final del pasillo. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, la sombra se desvanecía, dejándome con más preguntas. Mis pasos me llevaron hacia una habitación más profunda. La puerta entreabierta invitaba a descubrir lo que había dentro. Con un giro del pomo, entré. La habitación era oscura, pero algo brillaba en la penumbra. En el centro, un espejo antiguo estaba cubierto por una tela. Sin pensarlo, me acerqué y retiré la sábana de un tirón. Reflexioné sobre mi imagen mientras una energía escalofriante emanaba del objeto. En el fondo, vi sombras distorsionadas. Al mirar más de cerca, incluso pensé ver rostros familiares, algunos de mis amigos. Me giré con rapidez, solo para ser recibido por la misma oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo, una figura errante emergía de la esquina más oscura de la habitación. Larga y delgada, con extremidades todo menos humanas. Su piel estaba pálida, y aunque su rostro era vagamente humano, la expresión era desprovista de emociones, un vacío que paralizaba. Quería gritar, pero la voz se quedó atrapada en mi garganta. Mi mente solo podía pensar en una cosa: escapar. Corrí hacia la puerta, pero la figura se movió con una rapidez sobrenatural. Sentí un frío helado cerca de mi oído, y en un susurro casi imperceptible escuché: «Quédate». Ese fue mi límite. Abrí la puerta con tal fuerza que hizo eco y me lancé hacia el pasillo, sintiendo sus frías garras taladrando mis pensamientos. El terror se apoderó de cada fibra de mi ser. No miré hacia atrás. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí con un golpe aterrador. La niebla me envolvió una vez más mientras corría, mis pasos resonando en la calzada. Superando a la niebla y los ecos, pude ver mi hogar a lo lejos, cada paso llevándome a la seguridad, a ese cálido refugio. Pero el eco persistía, susurros en la oscuridad que acechaban en mi mente. Al llegar a casa, cerré la puerta, y me recosté contra ella, intentando calmar las palpitaciones, pensando que todo había terminado. A medida que el silencio envolvía mi sala de estar, sin embargo, no estaba preparado para lo que vino después. Me di cuenta de que mi reflejo en el espejo decretaba una verdad oscura. Aunque estaba a salvo físicamente, una sombra seguía a cada paso que daba. La anciana no solo estaba ahí, ni era un eco de la mansión, era algo más profundo, más oscuro. Nunca supe qué me aguardaba aquella noche. La niebla se tragó mi curiosidad y me dejó un miedo oscuro, uno persistente. Desde entonces, nunca olvidaré esa noche, la noche en la que los susurros me encontraron. La noche de Halloween siempre ha tenido una esencia inquietante. En el pequeño pueblo de Valle Oscuro, los susurros del viento entre los árboles se mezclaban con risas y gritos de niños disfrazados que recorrían las calles. Sin embargo, para mí, este Halloween no sería como los demás. Lo que debía ser una simple noche de truco o trato se convirtió en un viaje a través de mis peores miedos. Llegué a Valle Oscuro hace menos de un año, un pueblo que parecía anclado en el tiempo, donde las casas se alineaban como sombras bajo la tenue luz de la luna.
Aún no conocía bien a mis vecinos, pero las historias que circulaban en los murmullos me alertaron sobre la atmósfera escalofriante que impregnaba el lugar. Este año, me había comprometido a hospedar una fiesta de Halloween en mi hogar, una antigua casa victoriana que había adquirido en un arranque de locura. Tenía la intención de convertirla en un refugio de risas y buenas compañías, pero a medida que el día se acercaba, empecé a sentir que algo más acechaba en las sombras. La tarde del 31 de octubre, mientras me preparaba, me vi obligada a recorrer el desván en busca de decoraciones. Al subir las escaleras chirriantes, el aire se tornó espeso, un olor a polvo y deterioro me envolvió. Al fondo del desván, me encontré con un antiguo baúl cubierto de telarañas. Sin poder resistir la curiosidad, lo abrí. Dentro había un conjunto de máscaras de carnaval, destrozadas y manchadas, que parecían observarme con ojos vacíos. Una extraña inquietud recorrió mi espina dorsal, y aunque deseaba salir corriendo, una voz en mi interior me instó a quedarme. Con un escalofrío, decidí no llevarme las máscaras, pero al cerrar el baúl, un crujido procedente del fondo del desván me detuvo en seco. El sonido era débil al principio, un susurro casi inaudible que me llamó por mi nombre. Nadia. Al principio pensé que era una alucinación causada por el aislamiento, pero a medida que el eco resonó en la habitación, mi piel se erizó. Me encontraba sola, pero el viento parecía tener voz esa noche. A pesar de la creciente ansiedad que me invadía, preparé la casa para la fiesta. Con cada decoración que colgaba, sentía la tensión aumentar, como si algo se estuviera acercando, pero no podía perderme la oportunidad de socializar con mis nuevos vecinos. La noche llegó y con ella, la emoción y la melodía de risas y juegos. Sin embargo, había un aire extraño. Aunque los invitados intentaban divertirse, podían sentirlo también, algo siniestro palpaba en las sombras del pasillo. Alrededor de la medianoche, decidí tomar un descanso y me retiré a la cocina. Una brisa helada envolvió el espacio. Miré por la ventana y vi que el aire se había vuelto pesado. Los niños disfrazados insistían en recorrer las calles, pero el ambiente era diferente, un silencio inquietante se había apoderado del pueblo. Fue entonces cuando escuché un susurro más claro: Nadia, ven a jugar. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Intenté ignorar la incomodidad, pero mi gut feeling me decía que no estaba a salvo. Regresé a la sala para estar con los demás, pero apenas crucé la puerta, las risas cesaron. Todos miraban aterrados hacia un rincón oscuro del pasillo, donde una figura se perfilaba tenuemente. La sombra era delgada y alargada, con una especie de manto en el que flotaban pequeños ecos de luz. Sin saber por qué, me sentí atraída hacia ella, como si un hilo invisible me uniera a esa presencia, aunque el terror se apoderara de mí. ¿Qué es eso?, preguntó uno de mis amigos, quebrando el silencio. La figura parecía moverse lentamente hacia nosotros, el sonido de su caminar era como el crujir de hojas secas. Nadia, ¿lo ves? No quería mirar, pero algo me forzó a hacerlo. La figura tenía un rostro indistinguible, cubierto por una máscara extraña, similar a las que había encontrado en mi desván. Era como una amalgama de diferentes rostros, cada uno más grotesco que el anterior. Los ojos eran dos vacíos oscuros que parecía que devoraban la luz. Con un leve gesto, pareció extender su manto, y un frío intenso invadió el aire. No podía moverme, estaba paralizada por el miedo. Una de las invitadas, Valeria, trató de acercarse a mí. Nadia, salgamos de aquí. Pero cuando dio un paso, la figura giró su cabeza hacia ella, y el silencio se rompió por un grito desgarrador que dejó a todos en shock. Valeria cayó, como si hubiese recibido un golpe contundente de la oscuridad misma. El caos se desató. Los invitados comenzaron a gritar y a intentar escapar, pero la puerta cerró de golpe con un estruendo. Las luces parpadearon y el aire se volvió aún más gélido. No, 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 gritaba mientras mis amigos intentaban abrir la puerta, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada.
La figura avanzaba hacia mí, susurrando sonidos ininteligibles. Podía sentir la desesperación y el horror acumulándose en la habitación. En un instante, recordé las máscaras del baúl, vestigios de un pasado ominoso. Miré a mi alrededor y vi que, en sus manos, la figura parecía sostener un juego de máscaras, cada una representaba a uno de mis amigos. ¿Qué quieres de nosotros?, grité, mi voz temblorosa resonando en el aire gélido. La figura se detuvo, y por un breve momento se quedó inmóvil, antes de inclinar la cabeza, revelando una boca formada como una herida abierta. Quiero que jueguen, la voz era como el eco de 1000 susurros, y cada palabra vibraba en mi pecho. Quiero que sientan el miedo. Desesperada, busqué en mi mente una forma de romper la conexión. No somos parte de tu juego, grité, recordando que el poder de la negación puede romper con las ataduras del terror. En ese instante, el aire se llenó de lamentos, el frío aumentó y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Mis amigos estaban en el suelo, sus miradas vacías reflejaban el terror que experimentaban. La figura se desvaneció en un susurro aterrador y, de repente, la presión en la puerta desapareció. Con un grito, quienes quedamos nos lanzamos fuera, corriendo por el pasillo, atravesando la puerta principal y finalmente respirando el aire fresco de la noche. Las luces de Valle Oscuro estaban apagadas y el silencio del pueblo era ensordecedor. Al mirar hacia atrás, la casa pareció cobrar vida, como si se retorciera en dolor. Nos reunimos en la calle, con corazones palpitantes, y nos prometimos que nunca volveríamos. La noche de Halloween terminó, pero el eco de esos susurros quedó grabado en mi mente y en la de mis amigos. Valle Oscuro, ese pueblo de sombras, escondía secretos que no podían ser desenterrados sin un precio. Nunca supe si la figura volvería, ni si las máscaras estaban realmente vivientes, pero cuando llegó la mañana, me di cuenta de que las historias del pueblo eran más que leyendas, eran advertencias. Desde esa noche, nunca volví a mirar las cosas de la misma manera. Halloween se volvió un recordatorio constante de lo que acechaba en la oscuridad, esperando ser despertado una vez más. La primera vez que escuché sobre el aquelarre de halcones, el grupo de brujas que supuestamente se reunía en el bosque que rodeaba nuestro pequeño pueblo, fue en un susurro. Un cuento que me fue contado por un anciano durante una fría noche de octubre. Con su voz temblorosa, relataba cómo cada año, la noche de Halloween, las brujas invocaban a los espíritus del bosque, y las sombras de aquellos que habían sido condenados a vagar eternamente regresaban. Aunque la lógica me decía que debía ignorar esas historias, había algo en el aire, un frío inexplicable que siempre llegaba junto al otoño, que alimentaba mis temores y curiosidad. A medida que la fecha se acercaba, el ambiente en el pueblo se tornó más inquietante. Las hojas crujían bajo mis pies de una manera casi ominosa, como si el propio bosque me susurrara advertencias. Un día lluvioso, decidí adentrarme en el bosque al anochecer, movido por una mezcla de valentía juvenil y una dosis considerable de imprudencia. Fue un viaje que jamás podría haber imaginado. El cielo estaba cubierto de nubes grisáceas, y el viento aullaba entre los árboles, llevándose el sonido de los últimos días soleados del verano. Como un niño que se adentra en lo desconocido, caminaba entre los troncos retorcidos, sintiendo que cada paso me arrastraba hacia un destino del que no había retorno. Mis amigos me habían hablado de un claro en el bosque, un lugar donde todo parecía más oscuro, donde se decía que las sombras eran más profundas. Con cada instante, mi corazón latía más rápido, a medida que la luz del día se desvanecía y las sombras comenzaban a dibujar siluetas grotescas. Finalmente encontré el claro. Era un lugar inquietante, un círculo de árboles que se cerraban a nuestro alrededor como guardianes. En el centro había un altar de piedras, cubierto por un manto de musgo y hojarasca. En aquel círculo, el aire parecía vibrar con una energía singular, casi palpable. Una parte de mí deseaba dar media vuelta y escapar, pero otra parte, más osada, deseaba desenterrar los secretos que yacían ocultos.
Mientras revisaba el altar, noté marcas extrañas en las piedras. Parecían signos antiguos, símbolos que hablaban de sacrificios y rituales pasados. Justo cuando trataba de descifrar su significado, un ligero susurro me hizo detenerme. Era como si el viento hablara, pero las palabras parecían las de un niño perdido. Ayúdame, ayúdame, resonaba en mi mente. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi columna. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. La soledad del bosque era un velo, casi asfixiante. Desesperado por salir de aquel lugar, volteé para irme, pero mis pies parecían pegados al suelo como si alguna fuerza invisible me impidiera moverme. Los susurros aumentaron, ahora más claros y rodeándome, llenando el aire de promesas y advertencias. No te vayas, quédate con nosotros, decían en un coro fantasmagórico. Comprendí que varios ojos me observaban desde las sombras, figuras difusas que se movían con una fluidez inquietante. Apenas podía distinguir sus formas, pero sabían que estaba allí. Con un esfuerzo titánico, logré desatarme de su hechizo y eché a correr, las ramas desgarrando mi ropa y la oscuridad devorando la luz a mi alrededor. En mi desesperación, mis pensamientos eran un torbellino. Imaginaba a aquellos seres, espíritus del bosque, que solo querían un nuevo miembro en su macabra familia. Temía no regresar nunca, que mi alma quedara atrapada en ese ciclo de eternidad como narraba el anciano. Estuve corriendo sin rumbo, sintiendo la presión de los ojos que me seguían, la acción de cada sombra ahogando mi voz. Cada paso me hacía sentir que algo estaba a punto de atrapar mi pie, un frío que se apoderaba de mis huesos. La naturaleza se había convertido en mi enemiga y el eco de mis pasos parecía resonar en complicidad con esas criaturas. Finalmente, al borde de la desesperación y cualquier rastro de valentía que me quedaba, vi un destello de luz a lo lejos. Era el camino que conducía al pueblo, la última esperanza. No sabía cómo lo había encontrado, pero me lancé hacia esa luz como si fuera mi salvación. Una vez más, las sombras intentaron atraparme, pero el impulso fue más fuerte que el terror. Con un último esfuerzo, crucé el umbral donde la luz y la protección del pueblo me rodearon. Me detuve en la entrada, jadeando y temblando, sintiendo cómo ese lugar oscuro quedaba atrás. Pero a medida que la tranquilidad del pueblo me envuelto, mi mente seguía llena de imágenes de aquellas figuras. Nunca más volví a ser el mismo. La noche de Halloween no fue solo una aventura, fue la noche en que me enfrenté con lo desconocido, con la profunda y oscura realidad de que hay cosas en este mundo que no comprenden la lógica ni la razón. Desde entonces, cada año, el 31 de octubre, siento una inquietud. Aunque el pueblo se disfrazaba de alegría y risas, yo solo podía ver lo que acechaba en la oscuridad del bosque. Los susurros seguían acompañándome, y la promesa de un regreso se mantenía en el aire, un recordatorio eterno de que no todas las puertas deben ser abiertas y que algunas sombras nunca deben ser desafiadas. Era el 31 de octubre de 2023, una noche que para muchos significaba disfraces, dulces y risas. Pero para mí, Rebecca, ese Halloween se convertiría en un viaje aterrador que nunca olvidaría. A medida que la tarde se desvanecía en la oscuridad, una sensación incómoda se apoderaba de la atmósfera. La niebla densa comenzaba a descender sobre mi vecindario, como una sábana helada cubriendo cada rincón. Las casas, iluminadas por calabazas talladas, proyectaban sombras inquietantes. Sin embargo, había una casa en particular que siempre había evocado mi curiosidad y mi miedo, la mansión de los Anderson. La mansión, un antiguo edificio de 3 pisos, había estado deshabitada durante más de una década, rodeada de mitos sobre sucesos extraños y la oscura historia de su último propietario, el señor Anderson. Se decía que había desaparecido en la víspera de Halloween y que su alma aún vagaba por los pasillos de su hogar, buscando la manera de escapar de su propia condena. A pesar de las advertencias de los vecinos, mi amigo Daniel y yo decidimos aventurarnos a la antigua mansión esa noche. La adrenalina corría por mis venas mientras planeábamos nuestra incursión, un reto que prometía ser aterrador,
pero emocionante. Cuando llegamos a la mansión, el viento aullaba entre las ramas de los árboles, creando un eco de lamentos que erizaba nuestra piel. La puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar. Daniel, emocionado, se adelantó y empujó la puerta con un chirrido escalofriante que resonó en el vacío. En el interior, la oscuridad era casi palpable, llena de polvo y telarañas que colgaban del techo como las garras de criaturas olvidadas. Sacamos nuestras linternas y comenzó la exploración. Recorrimos la planta baja, admirando los muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas en las sombras. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en la casa, una inquietante sensación se asentó en el aire. El silencio era demasiado denso, como si algo estuviera observándonos. Fue en el salón principal donde la primera pista de nuestra aterradora noche se presentó. En la chimenea, descansaba un viejo retrato del señor Anderson. Su mirada parecía seguirnos mientras nos movíamos, sus ojos oscuros y vacíos absorbían la luz de nuestras linternas. Daniel hizo un comentario nervioso sobre cómo parecía que nos desafiaba a quedarnos, y aunque reí, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidimos subir al segundo piso. La escalera crujía bajo nuestros pasos, como si la casa misma protestara ante nuestra intrusión. Al llegar al pasillo, descubrimos varias puertas. Una de ellas, en particular, estaba entreabierta. Decidimos entrar. La habitación era pequeña, con paredes marcadas por el tiempo. En el centro, había una cama cubierta de polvo y una muñeca de porcelana, su rostro desgastado y agrietado. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrerme, y en ese momento, inexplicablemente, la muñeca cayó al suelo, haciendo un estruendo que resonó por todo el segundo piso. Daniel, grité, girando sobre mis talones, un temor repentino apoderándose de mí. Él había desaparecido. Desesperada, empecé a buscarlo, llamándole con voz temblorosa. La luz de mi linterna parpadeaba, y con cada destello me aterraba la posibilidad de encontrarme con algo espantoso. La casa pareció cobrar vida. Puertas que crujían, sombras que danzaban en las esquinas de mi visión, cada movimiento me hacía dudar de mis sentidos. Finalmente, me decidí a salir del cuarto en búsqueda de Daniel, pero cuando retomé el pasillo, me di cuenta de que las puertas que antes habían estado abiertas ahora estaban cerradas. Golpeé una puerta, en un intento de llamar su atención, y en ese momento, sentí que el aire se volvía frío y pesado. Un murmullo, un susurro apenas audible, emergió del pasillo. «Ayúdame», parecía decir. Me congelé, la voz era casi un lamento que se escaló por mi columna. Detrás de mí, un ruido sordo, como el de pasos en el suelo, me hizo girar rápidamente. No había nadie. La casa estaba en silencio apesadumbrado de nuevo. Con el corazón latiendo desbocado, decidí aventurarme más allá del pasillo. Bajé por una escalera que parecía interminable. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino. En la planta baja, todo parecía atemporal, los muebles polvorientos y rotos parecían contar historias de un pasado que jamás se iría. Entonces, una puerta del fondo se abrió lentamente y del interior salió una sombra, contorsionándose en formas grotescas. Mi primer instinto fue volver a subir las escaleras, pero el miedo me paralizó. «Daniel», grité, con la esperanza de que mi voz lo alcanzara. La sombra se acercaba, cabizbaja, su forma se hacía más visible. Era una figura alta, con una chaqueta vieja que parecía drenarse en la oscuridad misma. Su rostro no era más que una mueca de desesperación. La figura se detuvo frente a mí, y lo que vi congeló mi sangre. No tenía rasgos, solo un espacio vacío donde su rostro debería estar. La misma voz, ahora más fuerte, resonó en la habitación. «Ayúdame». Explotando en terror, volví a correr escaleras arriba, chocando con las paredes en mi frenético intento de escapar. Cuando finalmente alcancé el segundo piso, una neblina extraña comenzó a llenar las habitaciones, una energía fría se apoderó del lugar.
En mi mente, la imagen de la muñeca de porcelana apareció de nuevo, desafiándome a enfrentar mi destino. En el pasillo, vi el destello amarillo de la linterna de Daniel que se apagaba. «Rebecca», gritó su eco, «aquí estoy». Al encontrarlo, Daniel estaba en la habitación donde habíamos encontrado la muñeca, parado frente a un espejo antiguo, su reflejo distorsionado. La habitación estaba congelada en el tiempo, como si nos observase, y al mirar el espejo sentí que el aire chisporroteaba con energía estática. Observando a Daniel en el espejo, vi el terror en sus ojos. «Rebecca, no estoy solo», su voz se quebró mientras retrocedía, un pánico muy real en su rostro. Una sensación de desesperación me invadió, entonces me atreví a mirar en el espejo también. Detrás de nosotros, en la oscura profundidad del cristal, la sombra se había materializado, cada vez más definida, acercándose lentamente. Era como si el tiempo se detuviese. La respiración de Daniel se entrecortaba, y antes de que pudiera reaccionar, la figura negra salió disparada hacia nosotros, atravesando la superficie del espejo. El siguiente instante fue un puñado de gritos ahogados y oscuridad. Al abrir los ojos, nos encontramos en la sala principal de la mansión, aturdidos pero vivos, como si el tiempo hubiera retrocedido. Las paredes se alzaban sin la perniciosa sombra, sin el eco de la voz que nos había atormentado. Pero la sensación de terror seguía presente, envolviendo el aire como un manto. «Increíble, ¿verdad?», musité, aturdida por la surrealista experiencia. Daniel estaba pálido y temblando, pero no se molestó en responder. «Lo sabemos, lo sentimos», repitió una vez más, sus ojos se miraron, como si comprendieran un secreto que no podíamos aceptar. Finalmente, decidimos salir de la mansión. Cada paso era una lucha de voluntad contra la posibilidad de que nos siguieran. Una vez fuera, la niebla había empezado a disiparse, dejando el vecindario en calma, normalmente iluminado por la luz de las calabazas. Nos sentamos en las escaleras de la entrada, sin palabras, con el corazón aún acelerado, sintiendo que habíamos escapado por poco de lo desconocido. Miré hacia la mansión, una última mirada llena de aprensión, cuando noté que la puerta trasera estaba nuevamente entreabierta. Algo dentro de mí sabía que esta historia no había terminado, que la sombra podía haberse ido, pero susurros de advertencia resonaban en mi mente. El Halloween había partido como siempre, con dulces y risas. Pero para mí, sería una noche que jamás podría olvidar, una noche con la que tendría que vivir, y quizás, solo quizás, un día, volvería a enfrentar la oscuridad de la mansión de los Anderson. Al día siguiente, la vida continuó como si nada hubiera pasado, pero la mirada de Daniel y la mía eran diferentes. Sabíamos que alguna parte de nosotros había cruzado un umbral al que no estábamos listos para entrar. Decididos a no hablar de ello, una atmósfera de inquietud nos envolvió, las sombras se alargaban al caer la noche, llenando nuestros corazones de un miedo sutil pero penetrante. Con cada Halloween, una extraña conexión se mantuvo entre nosotros y la mansión. Aunque la única forma de recordar sería en silencio, para siempre estaríamos marcados por esa sombra en la noche. La noche del 31 de octubre siempre había sido mi favorita del año, pero este Halloween sería diferente. Vivía en un pequeño pueblo al borde de un denso bosque, conocido por sus leyendas inquietantes. Aquella noche, la luna llena iluminaba el cielo como un faro silente, y el aire estaba impregnado de un frío inusual. Para la mayoría, la oscuridad traía consigo risas y disfraces espeluznantes, pero yo sentía que algo más acechaba en las sombras. Desde que era niño, había escuchado las historias sobre la Dama del Bosque, un espíritu que, se decía, reclamaba almas en las noches de Halloween. A principios de octubre, un grupo de niños había desaparecido mientras exploraban el bosque. Sus padres, desgarrados por la angustia, decían que habían sentido un llamado extraño, como si una voz proveniente de entre los árboles los hubiera seducido a adentrarse más. Muchos pensaron que eran solo cuentos inventados, pero yo tenía la sensación de que había algo más siniestro acechando más allá de la línea de árboles.
Era una noche como ninguna otra, y mi curiosidad me llevó a desafiar mis miedos. Después de ayudar a mis padres a preparar las decoraciones y recorriendo el vecindario en busca de caramelos, decidí que esta vez me adentraría en el bosque. La adrenalina corría por mis venas mientras me adentraba en la oscuridad, el crujir de las hojas bajo mis pies era la única compañía en mi travesía. Las sombras se alargaban y se retorcían con cada paso que daba. A medida que avanzaba, el aire se sentía más frío, como si una brisa gélida me envolviera. En un momento, me detuve a escuchar. Era un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el ulular lejano de un búho. Pero pronto, un suave murmullo comenzó a fluir entre los árboles. Ven, ven, ven. La voz susurrante era etérea, como una melodía que bailaba en el aire. Mi corazón latía con fuerza, y el deseo de girarme y volver a la seguridad de mi hogar luchaba contra la curiosidad feroz que me mantenía en pie. Aunque la razón me decía que era un error, me dejé llevar por el impulso de seguir el sonido. El sendero se tornó un laberinto de sombras. Con cada paso que daba, el murmullo se intensificaba, convirtiéndose en un coro de voces ininteligibles que resonaban en mi mente, llamándome, arrastrándome. Mis sentidos estaban alerta, y aunque sabía que debía regresar, algo dentro de mí no podía resistir la atracción de las voces. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. La luna iluminaba el centro, creando un círculo de luz entre la oscuridad. En ese instante, el murmullo se detuvo abruptamente, y el silencio se volvió opresivo. Fue entonces cuando lo vi, una figura espectral, envuelta en un vestido blanco desgastado por el tiempo, con el cabello largo y revuelto, flotando a unos pocos metros de mí. La dama del bosque. Reconocí su rostro de inmediato, una mezcla de tristeza y rabia. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en mí, y una sensación de terror indescriptible me invadió. Mi cuerpo congelado no quería moverse, estaba atrapado en un trance. «Has venido por mí», susurró, su voz una mezcla de lamento y anhelo. «Los que vienen a mí nunca regresan». En ese momento, comprendí la realidad de las leyendas. Aquellos niños no habían desaparecido, sus almas estaban atrapadas en el bosque, como yo estaba a punto de estarlo. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia ella, como si un hilo invisible me uniera a su desolación. Forcé la voluntad para retroceder, pero el destino parecía sellado. «No temas, solo quiero compañía», dijo, alzando una mano fantasmal hacia mí. En su mirada había promesas rotas y un profundo deseo de ser liberada de su tormento eterno. Podía escuchar a los niños, susurros apagados que se unían al coro, llamando por ayuda, por liberación. El corazón me latía con tal furia que creí que iba a estallar. Cuando la dama dio un paso hacia mí, mi instinto de supervivencia ganó. Hice un giro brusco y comencé a correr. La risa de la dama resonaba en mi mente, un eco macabro que me perseguía mientras atravesaba el bosque. Cada nuevo sonido parecía reforzar el miedo que en ese momento me abrazaba. Mientras corría, el bosque parecía cobrar vida, con las ramas que se cerraban como garras, tratando de atrapar mis extremidades. Las hojas crujían bajo mis pies, amplificando el terror que me envolvía. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto, y sentía que algo o alguien iba detrás de mí, respirando en mi nuca. Finalmente, vi la luz titilante de mi casa a través de los árboles. La esperanza me dio alas, y me lancé hacia adelante con renovado ímpetu. Crucé el umbral, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Mi cuerpo temblaba mientras trataba de recuperar el aliento, pero el eco de la risa de la dama seguía resonando en mi cabeza, una risa llena de tristeza y desesperación. Mi familia se dio cuenta de que algo no estaba bien. Intenté explicarles, entre sollozos, lo que había visto, pero resolvieron que estaba bajo el efecto de los dulces o de la noche de Halloween. A pesar de su escepticismo, me colocaron en la cama y me aseguraron que no habría más salidas esa noche. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y las luces se apagaban, el silencio se apoderó de la casa.
La tranquilidad era falsa, y el pánico comenzó a surgir de nuevo en mí. A las pocas horas, cuando mi familia ya estaba dormida, escuché un suave susurro que parecía provenir de la ventana. «Has vuelto, querido, ven». Era la voz de la dama, clara y resplandeciente, como si estuviera justo al otro lado del cristal, llamándome de nuevo. Me estremecí, el horror volviendo a tomar control sobre mí. Aquella voz era una invitación e incluso una advertencia. La magia del Halloween parecía estar actuando en mi contra. La tentación fue casi insoportable. Luché para mantenerme alejado de la ventana, pero mi corazón trajo recuerdos del claro, de aquellos ojos oscuros y la desesperación de aquellos niños atrapados. ¿Y si eran ellos quienes me llamaban? Podía sentir la conexión con ellos, esa aguda necesidad de no estar solo. Poco a poco, la voz se fue intensificando, llenando mi mente como un eco interminable. Finalmente, me levanté de la cama, siguiendo ese susurro hipnótico que parecía atravesar los muros y acercarse de nuevo a mi ser. Al final, me planté frente a la ventana. «Ven», volvió a decir, y la voz se volvió un murmullo de risitas infantiles, la mezcla de temor y deseo llenó mi ser. Fue un error. Abrí la ventana con manos temblorosas, el aire fresco inundó la habitación, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la hierba de otoño. La sombra de la dama apareció en la oscuridad, justo fuera de mi alcance. Los niños aparecieron a su lado, su mirada suplicante arrugaba mi corazón. Sin embargo, al mismo tiempo, el terror se apoderó de mí al ver que sus rostros estaban vacíos, inertes, con ojos que ya no reflejaban vida. «Únete a nosotros», murmuraron los niños, y el dolor en sus voces quedó grabado en mi memoria. Di un paso atrás, el horror se apoderaba de mi ser, como un frío abrazo que me aprisionaba. Pero con un último acto de voluntad, cerré la ventana y eché el pestillo. Sabía que debía enfrentar el miedo, que la oscuridad no podía ganar esa noche. Me eché en la cama, tratando de calmar al terror que parecía latir en mis venas. La voz de la dama se desvaneció lentamente, pero su susurro quedó impregnado en la habitación, recordándome lo cerca que había estado de caer en la trampa de la noche. La luz del día comenzó a filtrarse por las rendijas de la cortina, trayendo un nuevo amanecer e imponiendo un silencio profundo en mi hogar. Aunque la noche había pasado, algo en mí había cambiado. Supe que jamás podría olvidar la experiencia que había vivido, y desde entonces, la noción del Halloween dejó de ser solo una celebración, se convirtió en un recordatorio de lo que puede estar al acecho en la oscuridad. Nunca volví al bosque. La dama y esos niños, aunque desaparecidos, se quedaron marcados en mi alma. Una sombra eterna de aquel Halloween aterrador que experimenté. La risa de aquellos niños y el susurro de la dama del bosque seguirían persiguiéndome, recordándome que, a veces, las leyendas son más verdaderas de lo que estamos dispuestos a creer. La noche del 31 de octubre siempre había sido mi favorita. Desde que era niño, la expectativa del Halloween llenaba mis días de octubre con esa dulce mezcla de terror y emoción. Pero este año, algo se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada de una inquietante sensación que se respiraba en cada rincón de mi pequeña ciudad. Era una fría noche de Alayobs, Eve, y los vientos aullaban a través de las ramas desnudas de los árboles. Había decidido salir solo, dejando atrás la bulliciosa fiesta de mi barrio donde los niños se disfrazaban de seres terroríficos y las risas resonaban en el aire. Atraído por un misterioso llamado, me sentí empujado hacia la parte más oscura del bosque que limitaba con la ciudad. El sendero crujía bajo mis pies, el sonido de las hojas secas me envolvía mientras avanzaba. La luna estaba cubierta por un velo de nubes, y la oscuridad se volvía más densa a cada paso. No podría decir exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo anhelaba una dosis de adrenalina, una historia que contar. Sin embargo, una extraña sensación me seguía, como si alguien o algo estuviera a mis espaldas. Al cabo de unos minutos, llegué a una pequeña cabaña de madera, apenas visible entre los árboles.
Las paredes estaban desgastadas por el tiempo y el aire a su alrededor olía a moho y decadencia. La puerta, entreabierta, parecía invitarme a entrar. Algo dentro de mí dudaba, pero la curiosidad pudo más que el temor. Empujé la puerta con un crujido y entré. El interior era tan sombrío como había imaginado. Apenas había muebles y la luz de mi linterna revelaba telarañas que colgaban de las esquinas. Cada paso resonaba en el silencio, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. De repente, un susurro helado cortó el aire, un murmullo tenue que parecía salir de las paredes mismas. «Ayuda», decía, y el eco de la palabra se perdía en la penumbra. Tragué saliva. Busqué el origen del susurro, pero solo encontré más sombras. Entonces, algo brilló en una de las habitaciones al fondo. Era una pequeña vela, encendida y solitaria sobre una mesa cubierta de polvo. Me acerqué, sintiendo que la inquietud se apoderaba de mí. Al llegar a la mesa, vi más de cerca, era un grimorio antiguo, sus páginas desgastadas y amarillentas, lleno de símbolos que nunca había visto. De repente, una risa apagada resonó detrás de mí. Me volví con rapidez, pero no vi nada. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando en el aire. Sin respuesta, la risa se convirtió en un sollozo, un lamento que cargaba con desgarradas emociones de dolor y desesperación. Mis piernas temblaban, pero un impulso extraño me anclaba en el lugar. Al abrir el libro por pura presión del miedo y la curiosidad, las hojas crujieron con una vida propia. Las palabras parecían bailar a la luz de la vela, y los símbolos tomaron formas que no comprendía del todo. La sensación de que alguien me observaba creció, como si entidades invisibles se asomaran por los bordes de mi visión, esperando un momento para salir. Las páginas revelaron rituales antiguos, invocaciones, sacrificios, pactos con entidades que la mayoría de la gente solo se atrevería a susurrar. «No lo hagas», resonó mi voz interior, pero algo más me empujaba a seguir. Entonces reconocí una palabra en específico: liberar. Ese término reverberó en mi mente como un tambor lejano. ¿Liberar qué? La necesidad de comprender me hizo seguir leyendo. Las palabras comenzaron a girar, a formar un vórtice de energía que parecía absorber la luz de la habitación. Sentí como el aire a mi alrededor se tornaba espeso, casi sólido. Y de pronto, el susurro se transformó en un grito desgarrador. La vela titiló y aumentó su llama, iluminando la cabaña con una luz espectral. De la sombra surgió una figura, un espectro con ojos vacíos y una boca distorsionada en una mueca de sufrimiento eterno. La energía que antes era inquietante ahora se convirtió en un torrente de terror que me paralizó. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, atrapadas en la influencia de alguna fuerza sobrenatural. «¿Por qué me has despertado?», gritó el espectro, su voz resonando como un eco del más allá. ¿Acaso no sabes que un alma despierta a otra? Me sentí desbordado por la culpa de haber interrumpido su descanso. La cabaña parecía aún más oscura, como si la realidad se desvaneciera. No prometí nada, logré articular, tratando de comprender cómo había llegado a este punto, como una simple curiosidad me había llevado a liberar algo de lo que los vivos no deberían tocar. «Tu alma será el precio», espetó la figura antes de estallar en risas que resonaron como una tormenta en mis oídos. Finalmente, logré dar un paso atrás y, con un esfuerzo supremo, salí de la cabaña, dejando el libro y la vela atrás. Pero la sombra me siguió, el aire se tornó gélido y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Sentí su presencia, cada vez más cercana, mientras corría por el sendero conocido. El susurro del espectro resonaba en mi mente mientras mis pies golpeaban el suelo con fuerza. «Tú eres el nuevo guardián», repitió, cada palabra atravesando mi ser como una lanza. Finalmente, llegué a la entrada del bosque, la luz de mi ciudad brillando a unos pasos. Pero la sombra parecía hacerse más fuerte, más tangible, resistiéndose a dejarme ir. Cuando crucé el umbral, el aire se tornó más suave y la presencia se disipó. Detrás de mí,
el bosque se llenó de un silencio casi sagrado. Pero la conexión estaba hecha. Esa noche nunca más sería la misma. Los días pasaron, las festividades continuaron y volví a celebrar Halloween cada año. Sin embargo, siempre había algo acechante en el aire, un eco persistente, un murmullo que a veces podía oír en la oscuridad de mi habitación, liberar. Sin importar cuán lejos me apartara de aquella cabaña, sabía que el susurro seguiría allí, aguardando, recordándome que había despertado algo más que solo historias de terror. Ahora, cada año, cuando las hojas comenzaban a caer y la luna se llenaba en el cielo, me encontraba atrapado en un ciclo de anticipación y miedo. La noche de Halloween no solo era un evento, era un recordatorio constante de lo que había hecho, de lo que había liberado y de la promesa de que un día podría volver a llamar a la puerta de aquel oscuro bosque. ¿Alguna vez has imaginado que la noche de Halloween podría esconder horrores más allá de los disfraces? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante Halloween. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. La noche de Halloween siempre había sido un momento de celebración y alegría para los niños del vecindario, pero para mí, Marcela, este año sería diferente. Era el primer Halloween en la casa antigua que había heredado de mi abuela, la misma casa que había sido el centro de rumores y leyendas durante tantas décadas. Con sus paredes desgastadas, el olor a humedad y el jardín descontrolado, la casa parecía casi viva, como si respirara y murmurara secretos antiguos a medida que me adentraba en su interior. A medida que las sombras se alargaban al caer la tarde, la luna llena comenzó a brillar con un resplandor casi sobrenatural, iluminando el camino hacia la entrada principal de la casa. Las linternas de calabaza en el porche, que preparé con mi hermana pequeña, lanzaban destellos intermitentes que se movían como ojos curiosos en la oscuridad. Aunque esta era la primera vez que pasaría Halloween sola en un lugar tan inquietante, la curiosidad superaba mi miedo. Con una mezcla de nervios y emoción, decidí explorar la casa. Cada habitación contaba su propia historia, los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas que habían permanecido ahí por años. Al llegar a la sala, un viejo espejo de pared capturó mi atención. Su marco dorado, aunque desgastado, brillaba con una extraña luminosidad. Frías corrientes de aire atravesaban la habitación, como si la casa misma respirara a mi alrededor, intensificando la tensión en el ambiente. Cuando me acerqué al espejo, mi reflejo se vio distorsionado de una manera grotesca. A un lado, había algo oscuro que no podía identificar, una sombra que parecía moverse con mente propia. Parpadeé, y en un instante, la sombra desapareció. Con el corazón latiendo en el pecho, decidí ignorar la sensación de inquietud que se asentaba en mi estómago. La idea de celebrar Halloween comenzó a tomar forma. Recogí algunos dulces que había empaquetado para que viniera mi hermana. Me senté en el suelo de madera crujiente y encendí algunas velas que había encontrado en la cocina, dispuestas en un círculo. La luz danzante de las llamas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un espectáculo aterrador. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible, una voz que parecía provenir del espejo: «Marcela, ven a jugar». El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que me hizo temblar. Miré la superficie reflectante, buscando una explicación lógica, pero mi reflejo me miraba fijamente, como si quisiera salir de allí. «Es solo mi imaginación», me repetía, pero en el fondo sabía que esa voz, suave pero insistente, estaba llamándome. Decidida a enfrentar mi miedo, extendí la mano hacia el espejo. Al tocar la superficie fría, el cristal vibró, como si una corriente eléctrica fluyera por él. De repente, la habitación se iluminó por un parpadeo de luz tenue, y el espejo comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de momentos de mi vida, una fiesta de cumpleaños, una reunión familiar.
incluso el día en que mi abuela había fallecido. La vista fue tan perturbadora que retrocedí, intentando comprender lo que sucedía. El susurro ahora se convirtió en un grito ahogado, y justo cuando iba a dar la vuelta para salir, la superficie del espejo se agrietó, creando líneas oscuras que parecían arabescos vívidos. Algo en mi interior gritó que debía salir de allí, pero las imágenes empezaron a moverse, ofreciendo una danza macabra que atrapó mi atención. En el espejo, vi la proyección de una figura masculina con una sonrisa torcida, su rostro parcialmente cubierto por una máscara de calavera. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Marcela?, preguntó, y aunque su voz parecía suave, estaba impregnada de un eco ominoso. El aire se volvió denso a mi alrededor y, en un instante, el reflejo comenzó a cambiar, mostrando una serie de eventos horribles que habían ocurrido en la casa. Fueron visiones de risas distorsionadas, bailes en la oscuridad y grimorios antiguos llenos de rituales oscuros. Cada imagen me llenaba de terror, y comprendí en ese momento que este lugar había sido el escenario de un ritual que resultó en la desaparición de personas a lo largo de los años. La máscara del hombre se desgastó, revelando huesos expuestos. «Nadie sale de aquí», susurró de nuevo, el tono de su voz ahora lleno de rabia. Fue en ese instante que comprendí que no estaba sola. El brillo del espejo me absorbió en un torbellino de energía oscura. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos estaban pegados a la superficie, incapaces de desvincularse de la pesadilla que se desplegaba ante mí. Mis manos comenzaron a sudar, mi corazón latía como una trompeta en la penumbra, y la sensación de un aliento frío en mi nuca me hizo girar. Detrás de mí, la habitación estaba llena de figuras envueltas en oscuridad, sus ojos brillaban como brasas en la negrura. Tras darme cuenta de que no había escapatoria, un grito desgarrador brotó de mis labios. La figura del hombre en el espejo alargó su brazo hacia mí y sentí su frío tocar mi piel. En un frenesí de pánico, logré soltarme de su hechizo. Corrí hacia la puerta, pero la casa pareció cerrarse a mi alrededor. Las paredes crujían, y los gritos de aquellos que habían sido atrapados en la casa resonaban en mis oídos. Diagonalmente, atravesé corredores y subí escaleras, como si la casa hubiese cobrado vida y quisiese retenerme. Finalmente, encontré la salida, luchando contra la sensación de que algo apenas visible me seguía de cerca. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. La aterradora figura en el espejo, la risa burlona, el susurro invocador, se desvanecieron en la oscuridad. Pero sabía que lo que había experimentado no era un simple juego. Había despertado algo en la casa, algo que quizás había estado dormido por demasiado tiempo. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al espejo, ni a las sombras de la casa. Sin embargo, a menudo me encontraba mirándome en otros espejos, buscando el reflejo de lo que una vez había estado en mi vida. La sensación opresiva de que los oscuros secretos de mi abuela esperaban ser revelados nunca me abandonó por completo. Y en cada Halloween que pasaba, la voz sutil pero persistente seguía susurrándome al oído: «Marcela, ven a jugar». Si cerraba los ojos, aún podía oír las risas. La imagen de ese hombre con la máscara de calavera permaneció grabada en mi mente como una advertencia de que a veces, las leyendas no son más que la punta del iceberg de lo que realmente acecha detrás de la puerta del espejo. Cuando llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad. La puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. «No podemos salir», susurró apenas, «no podemos dejar que se lo lleve». El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra,
luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca ending susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaba, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. Ha comenzado, dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido, las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? Era la noche de Halloween, una fecha que siempre había evocado en mí una mezcla de emoción y terror. Las hojas marchitas crujían bajo mis pies mientras caminaba por la oscura calle de mi barrio, iluminada apenas por la tenue luz de las farolas. Ese año, había decidido no quedarme en casa como los demás, en su lugar, me había aventurado a explorar la leyenda que rodeaba la antigua casa en la colina, un lugar que todos los niños del vecindario conocían, pero que pocos se atrevían a frecuentar. La casa, un antiguo caserón victoriano, estaba revestida de una capa de telaraña y olía a madera podrida. Se decía que, décadas atrás, una familia había desaparecido en su interior, dejando solo los ecos de sus almas atrapadas en sus muros. La curiosidad me consumía, a pesar del miedo que me daba. La noche estaba oscura y la luna llena brillaba con un resplandor espectral. Me acerqué a la entrada, que chirrió ominosamente al abrirse. Dentro, el aire estaba impregnado de un olor húmedo, como si la casa estuviera viva y respirando. Las paredes estaban cubiertas de retratos en blanco y negro de la familia que había habitado la casa, sus ojos seguían cada movimiento, llenos de un vacío inquietante. Con cada paso que daba, el crujido de las tablas bajo mis pies resonaba como un eco en el vacío. Armado solo con una linterna, avancé hacia el vestíbulo. Las sombras danzaban a mi alrededor, formando figuras que se desvanecían en el aire helado de la noche. De repente, un susurro, sutil pero escalofriante, se deslizó hacia mí desde las profundidades de la casa. Ayuda, parecía decir, pero no podía distinguir si provenía de mi mente o de algún rincón oscuro de esta morada tétrica. Decidido a desentrañar el misterio, me dirigí hacia una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Al empujarla, la habitación se reveló ante mí, como si el tiempo se hubiera detenido, una biblioteca polvorienta, repleta de libros desmoronados. En el centro, una mesa estaba cubierta de una tela blanca que parecía humedecida por el tiempo. Me acerqué, la curiosidad superando mi sentido de la precaución. Al levantar la tela, el polvo voló por el aire, y lo que descubrí bajo ella me heló la sangre, un diario desgastado, cuyas páginas estaban llenas de garabatos apresurados. Comencé a leer. Las entradas revelaban la angustia de la familia. Habían encontrado algo que no debía ser descubierto, un secreto que, al parecer, los había llevado a su desaparición. A medida que leía, sentí una presión en el aire, como si la casa comenzara a reabsorber el dolor que había sido registrado allí. Los susurros vienen a por mí, leí en una entrada, y mi corazón se detuvo. Justo en ese momento, un fuerte golpe resonó en la casa, un ruido que provenía del piso superior. El miedo invadió mis venas, pero algo en mí luchó contra la terrorífica adrenalina que crecía. Era obvio que algo quería que me quedara,
algo que deseaba que yo siguiera el hilo de este macabro relato. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con una cacofonía de lamentos y advertencias. No subas, decían, pero no podía resistirme. Con cada escalón que subía, el crujir de la madera se volvía más intenso. Al llegar a la planta superior, los susurros se tornaron más fuertes, como un viento aullante en la noche. Cada habitación estaba cerrada, excepto una al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. Con el corazón palpitante, me acerqué y empujé la puerta. Dentro, se encontraba un dormitorio desordenado, como si una tormenta hubiera pasado por él. En la pared, grafitis cubrían el papel pintado, palabras de advertencia, pintadas con desesperación. No confíes en ellos. Ellos están aquí. No hay salida. Un pavor indescriptible me envolvió, pero la visión de un armario al fondo me atrajo. Algo me decía que debía mirar dentro. Al abrir las puertas del armario, una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara, y cuando la linterna iluminó su interior, mis entrañas se retorcieron. En el rincón había un espejo cubierto de polvo. Despertando una sensación desagradable de familiaridad, me acerqué y, al limpiarlo con la mano, mi reflejo comenzó a distorsionarse. Las luces parpadeaban y, a medida que parpadeaba, vi detrás de mí una figura oscura, con un rostro borroso y ojos hundidos que irradian tristeza y furia. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho, como si la figura me empujara hacia el espejo. «Ayúdame», susurró, y por un instante sentí que estaba siendo absorbido por el cristal. Luchando por zafarme, sentí una fuerza inhumana tirando de mí, pero grité como si mi vida dependiera de ello. En un impulso, di un paso atrás y me tambaleé hacia el suelo. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, resonando como si toda la familia estuviera clamando por ayuda desde el más allá. Me levanté y corrí, atravesando el dormitorio y lanzándome por las escaleras. Las sombras parecían alargarse tras de mí, como si la casa misma intentara aferrarse a mí, pero el miedo me dio alas. Al llegar a la puerta, la abrí de un tirón y me lancé hacia la fría noche, sin detenerme hasta que estuve en la calle, la atmósfera densa y clamando a mis espaldas. Al girar, la casa parecía más oscura, como si hubiera devorado una parte de mí. Aquellos gritos seguían resonando en mi mente. La angustia que había sentido al leer el diario me envolvió nuevamente, y con una mezcla de confusión y horror, comprendí que había dejado algo atrás, algo que jamás podría entender completamente. Esa noche, mientras los niños del barrio se reían y disfrutaban sus caramelos, decidí no contarle a nadie lo que había encontrado. Porque sabía que esa historia estaba sellada entre las sombras de la casa en la colina y que quizás, algún día, otros seguirían mis pasos, buscando respuestas donde solo hay susurros y el eco del terror. Y en el fondo, en la soledad de la oscuridad, un nuevo propietario de la casa aguardaría en el umbral, ansioso por compartir sus secretos con aquellos que se atrevieran a escuchar. Era la noche de Halloween, y la brisa fría llevaba consigo un leve aroma a hojarasca y tierra húmeda. La luna llena iluminaba el cielo, brindando un único rayo de luz en medio de un vasto campo al que no había puesto un pie en años. En mi pueblo, Halloween era una tradición que siempre había tomado en serio, pero este año había un aura diferente. Había rumores flotando en el aire, algo más profundo que simples leyendas urbanas. Todos hablaban de una criatura que acechaba en el bosque, un ser que se alzaba en la oscuridad, con el rostro cubierto por una máscara de huesos. Esa tarde, mientras la gente se preparaba para las festividades, yo me encontré atrapado en mis propios pensamientos. El pueblo siempre había tenido sus tradiciones, el desfile de disfraces, la búsqueda de caramelos, pero esas costumbres habían perdido su brillo. Volví a echar un vistazo a la vieja imagen de mi madre, que solía entusiasmarme con historias de miedo. A menudo hablaba de una leyenda, la historia de la vengadora de la noche, una figura que se decía se aparecía para castigar a quienes deshonraban el espíritu de Halloween. Recordé que, aunque era solo una historia,
había algo escalofriante en la forma en que ella solía relatarla, con su voz temblorosa y sus ojos llenos de terror. A pesar del crecimiento de mis miedos, decidí unirme a mis amigos. El punto de encuentro sería la casa abandonada al final de la calle Maple, un antiguo establecimiento que había sido víctima de misteriosos incendios y accidentes durante años. La construcción había permanecido vacía y cubierta de grafiti, convirtiéndose en un imán para los adolescentes en busca de emociones fuertes. Nos reunimos allí poco después del ocaso, las risas resonaban en la oscuridad, pero había algo diferente en el aire, la atmósfera se sentía pesada, como si el mundo alrededor nuestro hiciera una pausa. Mientras el grupo se deslizaba dentro de la casa, observé cómo una densa neblina comenzaba a arremolinarse alrededor de nuestros pies. La estructura chirriaba y crujía, y las sombras parecían moverse de manera independiente, danzando en las paredes desgastadas. Con cada paso, el silencio se volvía más profundo, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero la adrenalina de la aventura atrajo a mi mente hacia el enfoque de la noche, un concurso de historias de miedo. Por un tiempo, las leyendas de la casa fueron olvidadas entre carcajadas y relatos exagerados, pero pronto noté que uno de mis amigos, Mateo, no podía dejar de mirar fuera de la ventana. ¿Ves eso?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de asombro y miedo. Siguiendo su mirada, vi que las sombras en el bosque parecían moverse, como si algo estuviera observándonos de cerca. Aquello no podía ser simplemente un juego, la oscuridad tenía vida. Esa inquietante sensación fue interrumpida por un fuerte grito que resonó en el vacío. Era Laura, quien había ido a explorar el piso de arriba. Corrió hacia abajo, su rostro pálido y su respiración entrecortada. Hay algo ahí arriba, decía, y con cada palabra, la tensión se duplicaba. Mientras nuestros ojos se miraban unos a otros, el aire se volvió pesado, una especie de silencio sobrecogedor nos invadió. Decidimos que lo mejor era salir, pero cuando giramos para abandonar la casa, la puerta que nos había dejado entrar estaba cerrada. El pánico se apoderó de nosotros. Había que escapar. Comenzamos a buscar una salida alterna. Mientras recorríamos la casa desmoronada, nuestro grupo se dispersó, los ecos de nuestras voces reverberando entre las paredes. El miedo nos controlaba, cada crujido de la madera nos hacían saltar de inquietud. Fue entonces cuando escuché un susurro proveniente del piso superior, algo inconfundible, que resonaba claras palabras en un tono grave y apagado: no se vayan, aún no es su hora. Un frío helado me atravesó. Busqué a mis amigos, gritándolos por sus nombres, pero mi voz sonaba lejana, como si estuviera atrapado en un sueño horrendo. De repente, la puerta por la que habíamos tratado de salir se abrió, revelando un oscuro pasillo. En lugar de aliviarnos, lo que vimos era todavía más aterrador. Algo se movía a la luz de la luna, una sombra alargada con rasgos que nadie debería tener. Era como si una figura humanoide estuviera recargada contra la pared, observando todo con unos ojos brillantes que brillaban como antorchas en la noche. Sin saber a dónde dirigirme, corrí hacia el sótano en busca de refugio. La idea de encerrarme en un espacio pequeño me daba incluso más miedo, pero era eso o estar a merced de aquella cosa. Al llegar, caí en la oscuridad, escuchando cómo el crujido de la ventana sonó nuevamente. Mis manos temblaban mientras las buscaba en la pared, tratando de encontrar alguna salida. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, los gritos de mis amigos resonaron de manera aguda, causando que mi corazón se detuviera en el acto. Asomándome por un pequeño agujero en la pared, vi la escena desgarradora. Una especie de sombra se deslizó por el suelo, sus movimientos eran antinaturales, tan fluidos como el agua, y mi grupo se alejaba. Aterrorizado y sin rumbo. ¿Dónde están?, grité, mi voz apenas salió como un susurro. Pero en lugar de respuestas, el silencio trajo consigo un eco que resonó en la oscuridad, y en ese mismo instante comprendí que había algo manejando este horror, un juego macabro que no comprendía. Poco a poco, la desesperación cedió ante la necesidad de actuar. Con una resolución renovada,
decidí salir del sótano a buscar a mis amigos, aunque sabía que podrían no haber camino de regreso. Subí las escaleras cuidadosamente, la madera bajo mis pies crujía como un lamento, y la tenue luz de la luna brillaba desde las ventanas, revelando la escena del desastre. Me detuve al ver que la sombra que había estado merodeando por la casa ahora se había transformado en algo aún más aterrador, un espectro con una expresión que era a la vez familiar y por completo ajena. Era como si tuviese el rostro de alguien que había conocido, pero deformado en una mueca de odio. «¡Ayuda!», grité nuevamente, pero las palabras se perdieron en el aire. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de mis amigos, pero el eco de sus gritos se desvaneció lentamente, y la respiración pareció cortarse en un velo de horror. En un último intento, decidí bajar hacia el primer piso, con la esperanza de que todos estuvieran allí. Mientras corría, un golpe ensordecedor resonó tras de mí, y supe que algo no estaba bien. Cuando llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad. La puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. «No podemos salir», susurró apenas, «no podemos dejar que se lo lleve». El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra, luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca endin susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaba, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. «Ha comenzado», dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido, las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? Era el 31 de octubre, una de esas noches en las que la bruma cubre las calles como un manto espeso y los árboles se mecían al son de un viento helado que parecía llevar consigo susurros de almas en pena. Desde que tengo memoria, Halloween siempre había sido mi festividad favorita. Recuerdo los dulces de la infancia y las risas, la emoción de disfrazarme y recorrer las calles en busca de golosinas. Pero este año sería diferente, y no de una manera positiva. Como todas las semanas, había sido un largo día de trabajo. Me encontraba agotado y ansioso por regresar a casa. Cependant, al abrir la puerta, el aire me golpeó con la intensidad de un recuerdo olvidado. Tenía que preparar algunas cosas para la fiesta que se celebraría esa noche en mi casa. Mis amigos y yo habíamos decidido hacer una reunión, y aunque mi mente estaba ocupada con la planificación, una parte de mí no podía evitar sentir una inquietante sensación en el estómago. Arreglé el lugar con decoraciones de Halloween, calabazas talladas que dejaban escapar la luz de las velas y sombras que danzaban en las paredes.
El teléfono sonó intermitentemente con mensajes de mis amigos confirmando su asistencia, un poco de risa aquí y allá, por un momento todo parecía perfecto. Pero había un detalle que había decidido ignorar, una extraña carta que había llegado a mi buzón esa misma mañana. Era un papel amarillento, viejo, con una escritura apenas legible que decía, no puedes escapar de lo que has dejado atrás. Esta noche, las sombras reclamaran su venganza. Decidí no pensar en eso. La paranoia siempre había sido parte de mi naturaleza, así que lo dejé a un lado y me preparé para la llegada de los invitados. Cuando llegaron, nos sumergimos en juegos de terror y risas. Con cada hora que pasaba, el ambiente se tornaba más festivo, pero mi mente no podía dejar de lado aquella sensación de inquietud que se había instalado en mí como una extraña pasajera. Tal vez era la atmósfera densa de Halloween o simplemente una consecuencia del estrés acumulado. La noche avanzaba y a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, decidimos contar historias de miedo. Mis amigos, con sus disfraces terroríficos y copas de ponche en mano, esperaban que yo compartiera algo escalofriante. Recogí mi aliento y narré la leyenda de la Casa Merró. Se decía que había sido un hogar feliz, lleno de risas, hasta que un día, los habitantes, una pareja y su hijo, desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, susurros y extrañas luces habían sido vistas en la casa, alimentando la curiosidad y el temor de los aldeanos. Una vez contada la historia, me sentí extraño, como si algo más estuviera observando. Después de esa narración, la atmósfera se tornó sombría. Las risas comenzaron a desvanecerse y el sentido de inquietud se fue apoderando lentamente de nosotros. En un intento de romper el clima pesado que se había apoderado de la sala, uno de mis amigos sugirió salir al patio trasero, donde habíamos preparado una fogata. Mientras estaba rodeado por la cálida luz del fuego, jocosamente recordamos historias de vendettas, fantasmas y dioses de la oscuridad. Pero yo no podía dejar de pensar en aquella carta. Justo cuando la conversación tomó un giro más ligero, escuché un sonido distante, como un llanto, que provenía del bosque que limitaba con mi patio trasero. Quise ignorarlo, pero una extraña sensación de curiosidad me llevó a ponerme de pie. ¿Ninguno ha oído eso?, pregunté, tratando de sonar natural. Todos negaron con la cabeza y se burlaron de mí. La presión de mis amigos fue suficiente para dejarlo pasar, pero no me sentía tranquilo. La idea de buscar el origen del lamento era cada vez más absorbente. Sin avisar, decidí dar un paseo hacia el bosque. Tenía que comprobar por mí mismo. Caminé entre los árboles, las sombras se alargaban como garras en la tierra cubierta de hojas. Las ramas crujieron bajo mis pies y el viento silbaba entre las hojas, generando un eco que pareció parodiar mis pasos. El llanto se hizo más fuerte, resonando en mi mente mientras me adentraba más y más en la penumbra. El aire se tornó frío, calando mis huesos, como si advirtiera que algo no estaba bien. Pronto, el bosque se volvió opresivo, como si estuviera tratando de capturarme dentro de su abrazo oscuro. Mientras avanzaba, por fin vi una figura a lo lejos. Era un niño, no mayor de 6 años, vestido con un disfraz de esqueleto, con un rostro pálido y ojos que irradiaban una tristeza abrumadora. Su llanto apenas era audible, pero sonaba como un llamado a la desesperación. Tragué saliva y me acerqué lentamente. ¿Estás bien?, le pregunté, incapaz de contener mi preocupación. Pero el niño no respondía. Simplemente me miraba con esos ojos vacíos. De repente, un estremecimiento recorrió mi espalda al darme cuenta de que el niño no estaba solo. A su alrededor, una serie de sombras danzaban entre los árboles, figuras con rostros amorfos que parecían vacías, esperando algo, quizás buscando a alguien. El miedo se adueñó de mí, sentí que era mejor retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Por qué lloras?, pregunté nuevamente, y por un instante, el niño sonrió, aunque su expresión era más terrorífica que tranquilizadora. «Están aquí para llevártelo», dijo en un susurro helado que transformó el aire a mi alrededor en una nube irrespirable.
Suena como una advertencia, y en un instante, el niño dejó de sonreír. Empezó a gritar, un grito desgarrador que resonó en el bosque y sus sombras comenzaron a acercarse más rápido. Un instante de terror absoluto me paralizó. La energía se disipó, y la decisión de escapar llegó incluso antes de que mi mente procesara la idea. Volví sobre mis pasos, intentando recordar el camino de regreso. El bosque que antes había parecido familiar ahora se sentía como un laberinto. Las sombras comenzaron a acercarse a mí, cada vez más cercanas, como si se alimentaran de mi miedo. Finalmente, logré salir de la maleza y regresar al patio. Mis amigos estaban alrededor de la fogata, en medio de una conversación liviana. Apenas notaron mi vuelta. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Quería contarles lo que había visto, pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. En su lugar, me uní a ellos en la charla, pero mi mente siempre estaba a unos segundos de desviarse hacia el horror que acababa de experimentar. A medida que la noche se profundizaba, las cosas comenzaron a suceder. Un grito resonó en la distancia, un eco perturbador que nos paralizó. Luego, una ráfaga de viento helado rompió la calidez de la fogata, apagando las llamas de manera abrupta y dejando el lugar en completa oscuridad. Aquel momento se sintió como un preámbulo al desastre. Nos miramos con nerviosismo, la risa fue reemplazada por un profundo silencio. Intentamos encender la fogata nuevamente, pero la madera no parecía tener interés en arder. De repente, la luz de las linternas comenzó a parpadear. Una sensación de desesperación se apoderó de nosotros, y la risa quedó encerrada en nuestra garganta. Finalmente, decidimos regresar al interior de la casa. Cuando entramos, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si una presencia invisible la empujara. Fue entonces cuando escuchamos el llanto nuevamente, pero esta vez estaba dentro de la casa. Una sensación de terror invadió el lugar. Nos miramos, unos buscando respuestas, otros temerosos de lo que vendría. Fue entonces que recordé la carta que había recibido. No puedes escapar de lo que has dejado atrás. Sentí que el corazón se me aceleraba, la verdad comienza a desnudarse frente a mí. Estos no eran solo ruidos. Eran eco de un pasado, un recordatorio de algo que había estado enterrado. Comenzamos a buscar, tratando de seguir el sonido. Pasamos por el pasillo oscuro, y en cada habitación que revisábamos, la temperatura bajaba. Algo estaba muy mal. Nos dispusimos a quedarnos en la sala principal, donde el aire parecía un poco más ligero. Justo cuando comenzamos a sentirnos un poco a salvo, el teléfono sonó. Acercándose, lo miré y vi que era un número desconocido. ¿Quién llamaría en una noche como esta? Con titubeo, levanté la bocina. Hola. No hubo respuesta. Solo un susurro tenue que hizo que la piel se me erizara. Ayúdanos, con el eco del llanto resonando en mis oídos, nuestras miradas se encontraron y decidimos buscar el origen de la angustia. Siguiendo el sonido, nos dirigimos al sótano, un lugar que había estado cerrado desde hace tiempo. Las escaleras chirriaban con cada paso. A medida que bajamos, la lluvia comenzó a golpear con fuerza contra las ventanas, retumbando como un tambor lejano. Al llegar al último peldaño, nos encontramos rodeados de una oscuridad que parecía comerse la luz de nuestras linternas. Fue en ese momento cuando lo vi. En el rincón del sótano, una sombra alta y serpenteante se proyectó contra la pared. Una figura conocida que me provocó un golpe del corazón, el niño del bosque. Se alzó, su rostro hacia mí, no con tristeza, sino con una mirada de desesperación que me atravesó. Entonces, como si el tiempo se detuviera, las sombras comenzaron a cobrar vida. Cada rincón oscuro del sótano se llenó de rostros, de voces que parecían clamar por liberación. Así lo entendí todo, estas almas atormentadas estaban teniendo su venganza, capturando a aquellos que habían comenzado a olvidar sus historias. Todo el horror de esa noche era un ciclo que no podía romperse, un juego del que no podíamos escapar.
Y menos al haber ignorado aquel mensaje en la carta que había resurgido desde un profundo rincón de mi memoria. De pronto, sentí un tirón en mi brazo. Era uno de mis amigos, gritándome que volviéramos. No podía dejar a todos atrás. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero el aire se volvió denso, la tristeza y la desesperación se apoderaban de nosotros. Ellos comenzaron a avanzar, intentando salir, pero las sombras se cerraron a nuestro alrededor, como manos frías y aprensivas. Mientras tratábamos de luchar a través de la neblina de Phantoms, oí un grito desgarrador. Un ruido de vidrio rompiéndose fue seguido por el silencio absoluto. Una de mis amigas había desaparecido en la oscuridad. Inmediatamente, la locura se apoderó de nosotros. Todos corríamos, empujándonos unos a otros. Las sombras nos seguían, susurros llenaban el aire. No parecía haber una salida. «Debemos salir», levanté la voz en pánico. Corrimos hacia las escaleras, y mientras hacíamos eso, una fuerte ráfaga de viento nos empujó hacia atrás. Los gritos del niño resonaron en mi cabeza: «No podrás escapar». Allí, al borde de la desesperación, mis amigos y yo chocamos de regreso, llevándonos el desastre entre manos. Llamé a todos por sus nombres, intentando que se mantuvieran juntos, pero en un instante, toda estructura se desmoronó. Cuando llegamos a la salida, la puerta se cerró bruscamente, y fui empujado hacia atrás. El tiempo se detuvo y las sombras comenzaron a girar a mi alrededor. Claustrofóbico, comenzó a tomar forma humana. Con cada susurro, sentí que mis propios recuerdos se mezclaban. Un rostro sin rasgos, que parecía contener la esencia de cada vida perdida. «No puedes escapar de lo que has dejado atrás», repetía. El terror me consumía, mientras las voces clamaban desde más allá de este mundo. Mis amigos estaban a mi alrededor, luchando, y finalmente supe que habría que luchar con toda nuestra fuerza. Me abalancé hacia la salida, sujetando la perilla, empresa fútil, ya que las sombras comenzaron a descender sobre nosotros, envolviendo en una oscuridad espesa. Un grito, un lamento. En aquel instante decisivo, el contenido de la carta se volvió claro: había que dar una respuesta. No debía ser. Era mi miedo, y si iba a salir de esto, necesitaba enfrentar mi pasado. «Déjalos ir», grité al vacío, rompiendo el hechizo que mantenía unida a la oscura congregación. Un silencio sepulcral se derramó a nuestro alrededor, las sombras vacilaban y perdían su forma, en un eco distante resonó el llanto, transformándose en un susurro de nostalgia. El niño se acercó una vez más, pero esta vez con ojos brillantes, mostrando gratitud. De pronto, una cortina de luz emergió en el sótano, como un portal que se abría ante nosotros. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse, y la luz se hizo más intensa, mis amigos y yo corrimos hacia ella, atravesando la puerta como si fuese un refugio de vida. Los gritos fueron apagándose, y por un segundo, el universo pareció alinearse a nuestro favor. Finalmente, al salir, encontramos nuestro camino de regreso, y el peso de la noche se disipó gradualmente. Ante nosotros, el mundo se pintaba de una calma ominosa. La celebración de Halloween había sido asombrosamente vivida, pero el eco de lo sobrenatural nunca se borraría de mi mente. Después de aquella noche, yo sabía que Halloween jamás sería lo mismo. Aprendí que la oscuridad puede ser engañosa, que a veces, las cartas que recibimos contienen advertencias. El camino hacia el terror nunca está aislado, y tal vez, las almas que habitan nuestra memoria siempre buscarán recordarnos lo que llevamos dentro, incluso en una eternidad como Halloween. Desde entonces, cada octubre, la noche me llama en susurros familiares, pero no me atreveré a ignorar lo que he dejado atrás. La historia no terminó esa noche, aún queda un eco persistente, un recordatorio de que nuestras sombras están siempre a la espera. No puedo recordar exactamente cómo se inició todo, pero sé que fue una fría noche de Halloween en el pequeño pueblo de Ravenswood, un lugar que, desde hace años,
Se adorna con telarañas y luces tenues cada 31 de octubre. La tradición era clara, las calles se llenaban de risas de niños disfrazados, pero también había un aire de misterio, como si la noche misma estuviera esperando algo. Era una tradición familiar salir a recorrer el pueblo en busca de caramelos y, aunque había crecido, decidí acompañar a mi hermana pequeña, Clara. Cuando ella se disfrazó de bruja, con una capa negra y un sombrero puntiagudo, me sentí obligado a vestirme también, así que opté por un disfraz simple de vampiro. A medida que la noche caía, una neblina espesa se asentaba sobre Ravenswood, oscureciendo la visión y creando un ambiente aún más inquietante. Mientras paseábamos, los ecos de risas y el tintinear de caramelos llenaban el aire, pero había algo más. Algo que rompía esa alegría, susurros. Los murmullos parecían venir de las sombras, tentadores y aterradores a la vez. Al principio pensé que eran solo mi imaginación, alimentada por la naturaleza tenebrosa de la noche, pero cuando Clara comenzó a mirar alrededor con una expresión de incomodidad en su rostro, supe que debía prestar atención. Decidimos pasar por el viejo cementerio, algo que solíamos evitar. La leyenda contaba que, en Halloween, las almas de los muertos se alzaban para buscar compañía entre los vivos. Las lápidas, manchadas por el tiempo, se erguían como guardianes de secretos olvidados. Clara, asustada pero intrigada, insistió en que entráramos. ¿Qué podría salir mal? La noche aún era joven, y el oscuro cementerio parecía tener su propio aire de encanto. Mientras cruzábamos la reja oxidada, el silencio fue sepulcral. La única compañía eran los ecos de nuestros pasos en el sendero cubierto de hojas secas. Clara me soltó la mano y corrió a explorar una de las tumbas, dejando que una sensación extraña me envolviera. Miré hacia las lápidas y, de repente, vi algo moverse justo al borde de mi visión. Era una figura, una sombra que se deslizaba entre las tumbas, como si nos estuviera observando. Mi corazón dio un vuelco. Clara, ven aquí, grité, un nudo en mi estómago. Ella no me escuchó. Estaba demasiado embelesada por las inscripciones en las antiguas lápidas. Me acerqué, ansioso por alejarla de ese lugar. Pero cuando llegué, algo cambió. El aire se volvió helado y las risas de la calle se desvanecieron en un eco lejano. ¿Ves eso?, preguntó Clara, señalando a una lápida en particular. Esa parece diferente. Me acerqué y pude leer el nombre, Eleanor Blackwood. El nombre resonó en mi mente, como si lo hubiera escuchado en una historia de terror de la infancia. Era la famosa bruja del pueblo, decían que era capaz de hacer tratos oscuros y que, en la noche de Halloween, su espíritu vagaba por el cementerio buscando a alguien que reemplazara su alma. Una idea ridícula, pensé, ¿quién cree en cuentos de viejas? Pero nuevamente, los susurros volvieron a fluir a nuestro alrededor, más intensos, como pequeñas agujas que perforaban mi mente. Debemos irnos, murmuré, tirando suavemente del brazo de Clara. Ella se resistió un momento, sintiendo la atracción de lo desconocido, pero terminó cediendo ante mi insistencia. Fuimos dando un paso detrás de otro, sintiendo el peso de las miradas invisibles. Fue en ese momento que escuchamos un grito, desgarrador y humano, un sonido que atravesó la noche. Provenía del corazón del cementerio. Sin pensarlo, corrimos hacia la fuente del grito. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo, y el latido de mis venas retumbaba en mis oídos. Lo que vimos a continuación fue algo que jamás olvidaré, un hombre, encadenado a una lápida, su rostro distorsionado y suplicante, como si lo estuvieran torturando. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme, gritó, sus ojos desorbitados brillando como dos faros en la oscuridad. ¿Qué diablos está pasando aquí?, pensé, un miedo horrible creciendo en mi pecho. Pero Clara, con una valentía que no le conocía, se acercó al hombre.
llegué al vestíbulo, vi el desastre hecho realidad. La puerta principal había sido abierta y una bruma espesa inundaba el ambiente. Sentí que el pánico comenzaba a tomar el control de mis acciones. Miré hacia atrás, y allí estaba de nuevo, el espectro, ahora con los ojos más vivos que nunca, sonriendo con una satisfacción perturbadora. No podía respetar más la conexión con la realidad, sabía que tenía que salir. Tomando un respiro profundo, corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fría me tomó del brazo. Era Laura, pero no era ella. Su rostro estaba contraído en un grito silencioso, sus ojos llorosos, carentes de vida, y su piel fría como el hielo. No podemos salir, susurró apenas, no podemos dejar que se lo lleve. El horror se enredó en mi pecho y de repente todo se tornó negra, luego transparente. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un lugar que no podía identificar. Todo era confuso, una masa de formas y nunca ending susurros que me envolvían. Me sorprendió ver que estaba solo, en medio de un extraño paisaje desprovisto de la luz de la luna, mirando la figura espectral que se alzaba frente a mí. Me mostró visiones de aquellos que habían venido aquí antes, perdidos para siempre, absorbidos por el horror de la noche eterna. Su rostro revelaba algo reconocible, todos aquellos que amaba, mis amigos, perdidos ante esa misma sombra. Ha comenzado, dijo una voz, al tiempo que la sombra tomaba forma. El terror que había sentido anteriormente se transformó en resignación. Comprendí que nunca había habido una salida y que esta noche, en realidad, había sido solo el principio. Todo giró en torno a mí, y la oscuridad me envolvió. No había escapatoria, esta era la nueva realidad. La última cosa que escuché fueron los lamentos de quienes había perdido, las almas atrapadas en la noche eterna. Y aunque el mundo seguía girando, la noche había reclamado su espacio. La vengadora de la noche danzaba en la penumbra, y yo, un mero espectador de su macabra celebración. ¿Eras tú quien me encontró en esa noche aterradora, o te encontraré a ti la próxima vez que las sombras de Halloween aterricen nuevamente en nuestra realidad? ¿Quién te hizo esto?, preguntó, sus ojos reflejando tanto miedo como curiosidad. Los susurros se llevan a los que escuchan. ¿Tienen hambre?, respondió, sus palabras cada vez más entrecortadas. Los susurros se intensificaron alrededor de nosotros, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. El hombre luchó contra sus cadenas, su rostro marcado por el horror. No le escuchen. Están viniendo. Y entonces ocurrió. La neblina se espesó y figuras comenzaron a emerger de las sombras, con rostros distorsionados y cuerpos inhumanos, deslizándose hacia nosotros. En un instante, se apoderaron del miedo que había anidado en mi pecho y lo transformaron en pánico absoluto. Sin pensarlo un segundo más, tomé la mano de Clara y comenzamos a correr. El hombre gritaba, su voz ahora un eco apagado detrás de nosotros. ¡Corran! No miren atrás. Pero las figuras ya estaban tras de nosotros, susurrando, llamándonos por nuestros nombres, prometiendo lo que en realidad nunca podrían cumplir. La noche envolvía cada centímetro de nuestro ser, la única luz provenía de la luna, una esfera que parecía observarnos en silencio. Salimos del cementerio y nos dirigimos hacia la calle principal. Los adornos de Halloween brillaban en las casas, pero el calor de esa alegría se sentía como un chiste cruel. Los niños seguían riendo, ajenos al horror que habíamos presenciado. Pero nosotros no éramos los mismos, estábamos marcados por lo sucedido. En nuestra mente resonaban aquellas palabras, no escuchen los susurros. Cuando llegamos a casa, la alegría de Halloween se desvaneció. Nos encerramos en mi habitación, las luces apagadas y el corazón palpitante. Sin embargo, los susurros no se detuvieron. En cada rincón de la casa, cada sombra de la noche parecía conformar un coro siniestro que no cesaba de llamarnos. Clara, ¿crees que están cerca?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Ella cerró los ojos, asintiendo lentamente. La idea de estar solos en la oscuridad nos envolvía como un sudario.
El tiempo pasaba lentamente mientras intentábamos olvidar lo que habíamos visto, pero los ecos de esa noche jamás se desvanecerían. Finalmente, decidí que debíamos salir de esa casa. Vamos a contarle a papá y a mamá, propuse. Clara no estaba segura. ¿Y si ellos también escuchan los susurros? La pregunta la hizo temblar. Y, en ese momento, comprendí la gravedad de lo que nos había sucedido. ¿Podríamos incluso confiar en nuestras propias palabras? A medida que nos acercamos al pasillo oscuro, los susurros se convirtieron en un murmullo casi reconocible, llamándonos por nuestros nombres. El aire se volvió más denso, y la corriente fría que barría el lugar se sentía como un abrazo helado. ¿Los ves?, preguntó Clara, apuntando hacia el final del pasillo. No, no hay nada. Es solo nuestra imaginación, respondí, pero mis palabras sonaron vacías. Caminamos juntos, nuestros corazones retumbando en nuestros pechos. El pasillo parecía interminable, como si fuera un túnel que nos llevara a una realidad más oscura. Y, entonces, lo vimos, una figura parada al final, vestida con un vestido antiguo, su rostro oculto bajo la sombra. «¿Vienes a jugar conmigo?», susurró, su voz un eco que provenía de otro tiempo. Clara dio un paso hacia atrás, yo hice lo mismo. «No», grité, en un intento de asustarla y que desapareciera. Pero no sirvió de nada. La figura comenzó a acercarse, sus pasos resonando como campanas en la oscuridad. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, una idea cruel se apoderó de mi mente: nunca más podría escapar de la noche de los susurros. Cuando finalmente alcanzó el umbral, la figura se detuvo y sonrió, una sonrisa vacía que prometía tanto como robaba. Siempre hay algunos que se quedan. ¿Por qué no te unes a nosotros para siempre? La frase resonó en mi mente, un canto de sirena que desnudaba cada una de mis inseguridades. No recuerdo cómo logré escapar, ni cómo llegamos a estar a salvo. Solo sé que desperté en mi cama, en una mañana cualquiera, y la noche de Halloween se convirtió en un ciclo interminable de repetición. Desde entonces, cada año, al llegar el 31 de octubre, siento la misma llamada. Los susurros se hacen eco en mi mente, llevándome de regreso a ese cementerio, a la figura en la sombra. Así que, si alguna vez escuchas a alguien llamarte en la noche de Halloween, no mires atrás. Lo que está esperando por ti podría no dejarte ir.